se hubiese formado a la medianoche y en este momento estuviésemos 24 horas después de que se formó la Tierra. ¿Saben ustedes cuánto tiempo de esas 24 horas de vida del planeta hemos estado presentes los seres humanos? Ustedes pensarán, bueno, hemos estado tal vez 1 hora de las 24 horas o 10 horas de las 24 horas. Se sorprenderán de saber que solamente hemos estado un segundo presentes como, diríamos, como humanidad, como especie humana. Solamente hemos estado un segundo en el equivalente de esas 24 horas de vida del planeta. Así que atrevámonos a romper lo convencional. ¿Quién nos dijo, por ejemplo, que el norte está en el norte y el sur en el sur? Ustedes enseñan clases de geografía y suelen pensar en el norte como eso que está arriba y el sur lo que está abajo. Pero ¿alguna vez han pensado que todo depende desde dónde estemos viendo el mundo para poder pensar si está arriba o está abajo? No se les olvide que todo es relativo. Por ejemplo, yo estoy ahora en Doha, en Qatar, en el Medio Oriente, que es casi la antípoda de México, o sea que estoy prácticamente al otro lado, opuesto del planeta, pero Doha, Qatar, no deja de ser el mismo lugar que Guanajuato, porque al final de cuentas, si lo vemos en la relatividad de la galaxia, no podemos olvidar que el ser humano no es más que un microbio en un grano de polvo del universo. Así que con esta idea en mente, tratemos de repensar también la educación. Pensar en el futuro, como decía esta cita que leí hace muchos años, debe preocuparnos. Cuando pienso en el futuro, debemos asustarnos por el presente, porque lamentablemente el escenario del mundo, y ustedes me dirán qué tiene que ver con Guanajuato o con México, pues tiene que ver todo y nada al mismo tiempo. El escenario del mundo es un escenario complejo. Vemos enfrentamiento de posiciones ideológicas de la gente, vemos poco entendimiento del uso de las redes sociales, vemos que hay estas visiones encontradas de lo local contra lo nacional, contra lo internacional, y vemos que hay crisis de credibilidad de muchas instituciones de nuestra sociedad, los partidos políticos, los gobiernos, las iglesias y también las escuelas, nos guste o no. Ese es el escenario en donde tenemos que pensar cómo la educación está siendo impactada y será impactada en el futuro. En otras palabras, hoy vivimos una proceso de acercarnos a una normalidad nueva, pero en donde ya desde la normalidad de antes teníamos muchos problemas, muchos déficits. Así que pensar en la nueva normalidad, debemos pensar en ella como la gran oportunidad para hacer cosas diferentes, para no volver a esta normalidad de antes que ya era problemática. A nivel global, vivimos en un mundo que es cada vez más globalizado, que es cada vez más competitivo, que cada vez más se basa más en la tecnología, en el cambio, en el conocimiento. Imagínense ustedes qué tan globalizado no estará el mundo, que podríamos pensar en una fórmula muy sofisticada para explicarlo, pero encontremos una manera más sencilla. Esta es una botella de salsa mexicana, que no tendría absolutamente nada de extraordinario, si no es que ustedes al leer la etiqueta encontrarían que fue hecha en Holanda, con ingredientes de Marruecos, distribuida por una compañía de China y que yo la compré cuando vivía en Nueva Delhi, en la India, hasta hace aproximadamente 8 meses. Este es el mejor ejemplo de un mundo que se ha globalizado, no nada más en la economía, pero también en las ideas, inclusive también ya hasta en los sabores y en los olores. Así que en ese nuevo mundo en el que hoy vivimos, el factor humano es cada vez el factor más importante. Ya no es nada más pensar al analizar un país cuántos recursos naturales tiene o cuánta tecnología tiene. Lo más importante es qué gente tiene, cuánta gente tiene, qué tan importante es el factor humano en esa sociedad. Miren, yo lo presento esto de manera comparada. Piensen ustedes en Nunavut, que es el territorio de más reciente creación en Canadá. Ustedes lo ven ahí en el mapa. ¿Qué tiene de extraordinario este nuevo territorio de Canadá? Bueno, que tiene, para que ustedes tengan una idea, una superficie total equivalente a la de todo México. Imagínense ustedes que nos llevamos a México y lo ponemos ahí. Pero la gran diferencia de Nunavut con respecto a México
es que solamente tiene 31.906 habitantes, que es más o menos la población del pueblo donde yo nací, cerca de Guanajuato, que es Ojuelos, Jalisco. Esa es la dimensión precisamente de lo humano. De nada nos sirve tener grandes superficies, grandes recursos naturales, si no tenemos el capital humano que se necesita en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa en la educación? Pues en la educación hay buenas noticias. La buena noticia es que hoy hay un escenario para una mejor educación. Hay trabajo para mucho rato. La provisión de la educación seguirá siendo una prioridad muy importante en los próximos años. La noticia no tan buena es que sabemos muy poco de cómo va a estar afectada toda la educación, no nada más la educación superior, toda la educación, cómo va a estar afectada por todo lo que está pasando en el mundo, el grado de transformación que está teniendo el mundo, y en ocasiones tal parece que eso no le importa mucho a la gente. Así que tenemos que pensar de qué manera este escenario lo convertimos en una oportunidad más que un problema, y para ello, consecuentemente, pensamos qué es lo que tenemos que rehacer. Miren, por ejemplo, el sector donde yo trabajo más es el de universidades. En ese sector, ya desde hace mucho tiempo nos han estado diciendo que algo no está funcionando, que las instituciones de educación superior, incluso hay quien predice que no sobrevivirán, porque estamos en una crisis. Y la mejor prueba de ello es que hoy en día, ustedes saben, las universidades están cerradas. Entonces, todos estos grandes edificios que se han construido, hoy en día no se están utilizando. La educación se está teniendo que brindar de otra manera, porque simple y sencillamente esta idea de la universidad como edificio hoy no tiene ningún sentido. Hay pues temas en la educación, volviendo al tema de la educación superior, pero ustedes traten de analizar esto en la educación media y en la educación básica, y encontrarán que hay temas que ya teníamos como problemas desde antes y que hoy, por supuesto, que se hacen más complicados precisamente por la crisis. Yo soy un convencido de que en la educación tenemos que asegurarnos que más personas tengan acceso a la misma. Por ello, me parece que el trabajo de los telebachilleratos es tan importante. Tenemos que asegurar que los estudiantes se queden, que no deserten. Tenemos que asegurarnos que lo que aprendan sea algo relevante, y también tenemos que asegurarnos que salgan a tiempo, que no se queden más de la cuenta. Y para todo ello, tenemos que crear evidencia. Tenemos que construir una cultura de la evidencia donde podamos demostrar que lo que estamos haciendo realmente está impactando la vida de los estudiantes y les está dando las habilidades para precisamente tener mejores oportunidades en el futuro. Por ejemplo, en el tema de acceso con equidad, la realidad es que seguimos siendo todavía muy pocos los privilegiados con la oportunidad de la educación. En México se ha logrado en educación básica una cobertura casi universal, pero ustedes lo saben bien, cuando llegamos a la secundaria, el barco empieza a hacer agua. Y cuando llegamos a la preparatoria, más agua hizo. Y cuando llegamos a la universidad, ya se quedaron muy poquitos. Y de aquellos, los que egresan son mucho menos todavía. Así que hoy en día en México tenemos este gran problema de que tenemos que dar mejores oportunidades de educación. Miren, en el caso de educación superior, yo utilizo un ejemplo que me parece que es importante considerar. Vean ustedes el caso de dos países tan diferentes y tan lejanos, Corea del Sur y México. ¿En qué son similares? Bueno, que en 1950 Corea y México tenían más o menos la misma tasa de acceso a la educación superior. Pero ya para el año 2010, Corea se nos había despegado de manera brutal. Hoy en día Corea es el país que tiene la más alta tasa de acceso a la educación superior, lo cual quiere decir que tiene la más alta tasa de acceso a la educación media y a la educación básica. ¿Qué pasó en estos dos países? ¿Qué fue lo que provocó que Corea y México, que estaban con un nivel de desarrollo socioeconómico más o menos similar en los años 50, haya despejado, y que México, si bien es cierto, ha avanzado, se ha quedado muy atrás con respecto a Corea? Pues obviamente que esto implica que hubo algo en la apuesta de país que no funcionó de la misma forma y que hoy posiciona a Corea como una economía avanzada, con un alto capital humano, mientras que México es una economía media con apenas un escaso capital humano. Y México está en una región ciertamente que es joven, pero que también está envejeciendo.
Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo en América Latina el crecimiento total de la población empieza a tener tendencias hacia la baja, e inclusive específicamente en el grupo de edad de 10 a 14 años, que es el grupo, digamos, objetivo de parte del trabajo que ustedes están haciendo, ustedes pueden observar cómo empieza a decrecer el número de jóvenes como total porcentaje de la población y en volumen además que están en ese grupo de edad. Entonces, el principal activo que tenemos en México y en América Latina es, por supuesto, el hecho de que tenemos una población mayoritariamente joven. Pero este activo no nos sirve de nada, de hecho se convierte en un pasivo, si los jóvenes no tienen las oportunidades de mejor educación. Y esto hace que tengamos en México y en América Latina una gran cantidad de jóvenes que no estudian y que no trabajan. Y esto, por supuesto, insisto, de ahí la gran importancia del papel social que los telebachilleratos juegan, porque están brindándole oportunidades a muchos jóvenes para que no sean ninis, para que sean jóvenes en posibilidades de continuar hacia una vida productiva y hacia otros beneficios de la educación. Y obviamente que hoy, por la crisis, pues ya no nada más hablamos de ninis, sino también hablamos de ninis, porque sabemos que hay una gran cantidad de adultos que lamentablemente se están quedando sin trabajo. Así que tenemos que pensar en cómo resolver este problema. Otro elemento tiene que ver con los estudiantes que llegan y se van. Y esto es un problema porque naturalmente que hay estudiantes que son más propensos a desertar que otros. Y ustedes lo saben en su trabajo. Los estudiantes que tienen menos ingresos suelen tener que tomar la decisión de dejar de estudiar. Los estudiantes que no tienen la adecuada preparación académica también, por supuesto, que suelen ser los que más están en riesgo de poderse retirar de la educación. En programas no selectivos y, por supuesto, también en programas de ciclo corto. Estos son, en fin, algunos de los elementos que ustedes conocen, pero que es importante tomar en consideración. Luego tenemos el problema de la gobernanza de nuestros sistemas de educación, porque sabemos que hay muchas tensiones respecto a quién maneja la educación. ¿Es el gobierno? ¿Son los municipios? ¿Son los padres de familia? Dentro del gobierno, ¿cuáles son las entidades que trabajan en esto? En fin, es un escenario complejo el de la gobernanza de nuestros sistemas de educación. Y otro problema que tenemos es que tenemos una relativamente limitada diversificación de instituciones de educación. De hecho, la apuesta de los telebachilleratos me parece importante porque es una apuesta alternativa a los modelos convencionales de la educación. Y obviamente que tenemos mucho por hacer porque a veces caemos en el síndrome de lo mismo, que es tratar de simplemente crecer sin tener innovación respecto a la diversificación institucional. Y luego otro problema que tenemos es el de la calidad y el de la relevancia, porque los estudiantes no siempre están aprendiendo lo que quisiéramos que aprendiéramos. Este estudio, por ejemplo, que se hizo de PISA, demuestra que, por ejemplo, en el caso mexicano, el 40% de los jóvenes que están terminando el bachillerato no saben o no entienden lo que están leyendo. Saben leer, pero no entienden lo que leen. Son, desde el punto de vista estrictamente, técnicamente hablando, analfabetas funcionales. Y por supuesto que uno de los problemas que tenemos es que no siempre sabemos si los estudiantes aprenden por lo que les enseñamos, a pesar de lo que les enseñamos o independientemente de lo que les enseñamos. Sabemos que estudian, sabemos que aprenden algo, pasan los exámenes, pero realmente no tenemos la evidencia que demuestre si aprendieron por su cuenta o a pesar de nosotros como maestros o independientemente inclusive de nosotros como maestros. Entonces, esto es algo que hay que tomar en consideración. El otro elemento es el del financiamiento, porque naturalmente que este es un gran problema. ¿Quién debe pagar por la educación? Digamos, la sociedad, los impuestos de los que pagan impuestos, perdón por la redundancia, o los individuos, los padres de familia, las personas. Y este es, por supuesto, que un debate eterno que difícilmente se va a poder resolver. Lo que sí es cierto es que particularmente en el caso de México,
hemos encontrado que desafortunadamente la inversión en la educación es proporcionalmente mucho más baja que la de otros países que se consideran países aspiracionales para el país y que lamentablemente en los últimos años México inclusive ha tenido un decremento en su inversión pública en la educación, desde la escuela primaria hasta el nivel universitario. En otras palabras, hay menos dinero. Y si a todo esto le agregamos otra crisis adicional, que es la de la pandemia, esta por supuesto que nos ha venido a afectar a todos. De manera inesperada, prácticamente todos los sistemas de educación del mundo quedaron paralizados en un espacio de 3 meses. Y las instituciones educativas tuvieron que dedicarse a atender lo urgente y obviamente tratar de darle alguna alternativa de presencialidad restringida a los estudiantes. Y por supuesto que uno de los grandes problemas en México tiene que ver con el hecho de que la conectividad y el Internet es un problema realmente fuerte. La falta de acceso a aditamentos tecnológicos avanzados es otro problema también grave, sobre todo en las comunidades rurales, que son las comunidades que ustedes atienden. Si nosotros hacemos un análisis comparado, podemos observar que en el caso de México, ustedes pueden ver aquí que en comparación con otros países de América Latina, si bien es cierto, el número de líneas móviles de teléfono casi llega al 100% de la población, lo cual no quiere decir que todos tienen un teléfono móvil. Hay personas que tienen 2 teléfonos móviles. Pero sí, el porcentaje de personas que tienen conexión a Internet es muy pequeño, es solamente del 40 y tantos % de la población. Y si nos vamos aún a la brecha urbano-rural, ustedes pueden observar claramente que el acceso a una computadora y el acceso al Internet en las poblaciones rurales realmente se reduce a solamente 20 de cada 100 hogares en las zonas rurales del país. Así que, pues naturalmente que este es un problema. Y a esto debemos agregarle, por supuesto, que los estudiantes que se encuentran en escuelas y en entornos educativos de escasos recursos normalmente provienen de hogares en donde tampoco se cuentan con las oportunidades de, por ejemplo, contar con una computadora en su casa, en comparación con otros países como Dinamarca, en donde naturalmente que esto no se da. Así que esa es una triste realidad. La educación en tiempos de pandemia es una educación dispareja, es una educación desigual. Y la conectividad, por supuesto, que nos está afectando sobre todo a los estudiantes de las zonas rurales que no tienen la misma oportunidad y que tienen que buscar la manera de tener cierto acceso a la Internet. Un análisis que hizo la OCDE y que publicó el Universal habla de que los estudiantes pobres solamente un 5% tienen computadora y eso por supuesto que representa una desafortunada gran desventaja con respecto a otros estudiantes. Y luego los profesores tampoco estábamos preparados para esto, esa es la verdad. Había algunos esfuerzos, yo estoy seguro que los telebachilleratos han aprendido mucho, la universidad virtual también, pero la gran mayoría de los entornos educativos, pues la verdad es que no sabíamos cómo utilizar el Zoom que estoy utilizando ahorita para enlazarme con ustedes, o que utilizábamos medios tecnológicos más rudimentarios. O sea que los profesores se han tenido que convertir rápidamente en personajes multitarea, que tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo y que tienen que aprender nuevas técnicas y nuevas vías ingeniosas para poder continuar la educación. Hemos aprendido rápidamente cosas, no estábamos preparados, nuestro entorno operativo es frágil, la transición a la enseñanza remota no es la solución permanente, necesitamos otro tipo de liderazgo para la crisis, las deficiencias ahí están, no desaparecieron por la pandemia, de hecho se han exacerbado, y por supuesto también hemos aprendido que este es el momento donde podemos cuestionar nuestros supuestos tradicionales, nuestras ideas convencionales de qué es bueno y qué es malo. Y por supuesto que hay desafíos, cómo minimizamos el déficit de aprendizaje, cómo reducimos la brecha tecnológica, cómo mantenemos interesados a los estudiantes, cómo medimos el aprendizaje y también cómo atenuamos el impacto financiero que va a tener en la educación. Díganme si los estudiantes no se encuentran en una situación de estrés a nivel universitario,
la Universidad de Querétaro hizo un estudio y ahí en este estudio demostró que básicamente la mayoría de los estudiantes no les está gustando aprender por vías remotas. Un estudio que se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, demostró que muchos estudiantes, al estar conectados a la clase de Zoom, pues muchos de ellos no estaban realmente poniendo mucha atención. Y yo estoy seguro que ustedes han de tener, muchos de ustedes han estado experimentando eso en su propia casa con sus hijos, en donde los hijos precisamente no están de lo más interesados. Y también, por supuesto, la enseñanza en línea tiene desafíos para los docentes. Cómo motivar a los estudiantes, cómo medir el aprendizaje, cómo atender las propias limitaciones técnicas, todo el tiempo que hay que dedicarse para preparar materiales y luego también el hecho de que los maestros también les afecta el aislamiento. Hay un estudio que hicieron en la Universidad de Yale en donde demuestra que los profesores también tienen ansiedad, miedo, preocupación, están saturados, tienen tristeza. Y también hemos aprendido que hay maneras de mantener a los estudiantes interesados, por ejemplo, reduciendo el tiempo de exposición, utilizando aprendizajes significativos, utilizando pedagogías digitales, utilizando maneras de que los estudiantes estén reaccionando a lo que estamos enseñando, utilizando el método socrático y por supuesto también los maestros tienen que seguir aprendiendo. Así que tal parece que en este mundo extraño en el que vivimos, el futuro nos ha alcanzado. Es una nueva realidad que tenemos que ver con lentes diferentes, porque esta nueva realidad, esta nueva normalidad, hace 10 meses no la imaginábamos. No imaginábamos un estadio lleno de fotografías, o una iglesia llena de fotografías, o espacios como la Meca, que siempre están llenos, que estarían completamente solos. Nunca imaginaríamos que habría que poner barreras entre los estudiantes, entre los comensales de un restaurante, o entre los trabajadores, o que en un restaurante ahí iban a poner maniquíes, o que las personas no se podrían abrazar, o que la señalética tiene que cambiar, o que las escuelas en China tienen estas barreras, o no nos imaginábamos que había que regresar a tomar clases por televisión otra vez, o que había que ser muy ingeniosos en hacer nuevos aditamentos tecnológicos para podernos proteger de la pandemia. Y las mismas escuelas, que siempre están llenas de gente, automáticamente se quedaron vacías, sin estudiantes, con algunos profesores. A veces tuvieron que hacerse graduaciones virtuales utilizando robots. Así que ciertamente hoy estamos en un momento de gran incertidumbre y de gran ansiedad para los estudiantes, para los maestros. Y también es un momento en que podemos cuestionar nuestros dogmas y supuestos sobre la educación. ¿Quién nos dijo este, que los estudiantes, como les decía hace un rato, cómo están aprendiendo? ¿Qué tan obsoleta es la carga académica de nuestras escuelas? ¿Para qué es la educación? ¿Para prepararnos para el empleo o también para ser ciudadanos responsables? Porque lamentablemente como rompemos el conocimiento del mundo y lo convertimos al mundo de las escuelas, es que lo partimos en pedacitos que no necesariamente nos dan la totalidad. Los estudiantes normalmente no están aprendiendo sino solo a recordar o a memorizar. Y nosotros como maestros les damos mucho énfasis a que adquieran conocimiento, a veces a que lo asimilen, pero pocas veces a que lo apliquen y a que lo adapten. Así que los egresados de nuestras escuelas, yo creo que en el futuro tendrán que ser egresados que por supuesto tengan buenas habilidades técnicas, pero que también tengan capacidades que normalmente sabemos que las adquieren, pero que no tenemos manera de demostrar que las tienen. Y sobre todo creo que los egresados de nuestras escuelas debemos tratar de que puedan despertar su curiosidad para seguir aprendiendo el resto de su vida, para seguirse cultivando, para seguirse viendo capaces de poder continuar. Y esto yo lo insisto porque yo sé que el tipo de estudiantes que ustedes atienden son estudiantes para los cuales la apuesta de la educación, por ejemplo, en este caso superior, se ve remota, se ve distante. Pero yo creo que si como maestros los motivamos de que sí es posible, que es un sueño que se puede convertir en una realidad, que ellos deben seguir aprendiendo el resto de su vida,
me parece que con eso estaremos dando ese servicio a los estudiantes. Tenemos que enseñarles además elementos que no son materias, elementos de integridad, de confiabilidad, de flexibilidad, de empatía. Son algunas de las habilidades que tenemos que imbuir en los estudiantes. Y miren, estas son habilidades que se imbuyen en los estudiantes no cuando están en la universidad, para los pocos que pueden ir a la universidad, sino antes de llegar a la universidad. Así que en el telebachillerato también podemos enseñarles de manera creativa, para que puedan aprender temas que son transversales al conocimiento mismo, porque son estos elementos los que van a ser el gran diferenciador y el gran motivador para que ellos como personas vean que a pesar de las dificultades, sí es el sueño de la educación, es un sueño posible. Así que el momento me parece que es único y creo que tenemos en este alineamiento de planetas que repensar nuestros paradigmas de la educación. Históricamente hemos pensado que el conocimiento hay que transferirlo a los estudiantes. Creo que tenemos que pensar que tiene que construirse con los estudiantes. Hemos pensado que los estudiantes tienen que ser como una esponja, que solamente tiene que aprender lo que les enseñemos. ¿Por qué no pensar en que ellos adopten un papel más activo en su propio aprendizaje? Y hemos pensado que los estudiantes hay que ordenarlos entre el que más sabe y el que menos sabe. ¿Por qué no pensar en los estudiantes en la manera de desarrollar sus competencias? Y por supuesto, que el supuesto convencional es que cualquier persona puede dar clases. Y yo creo que la crisis nos está enseñando que la enseñanza es compleja y que por supuesto requiere considerable entrenamiento. No se nos olvide que hay una gran diferencia de ver el mundo entre lo que nosotros suponemos en la escuela y lo que realmente está pasando afuera de la escuela, en este caso, en el mercado laboral. Lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar esto y acercar lo más que podamos nuestra enseñanza a esas expectativas del mundo, de la sociedad y por supuesto del trabajo. ¿Quién nos dijo que la escuela no puede cambiar? Y por supuesto que para innovar tenemos que pensar más allá de lo convencional. Y esto, por supuesto, implica reconocer que hay muchas maneras de aprender. Una es la educación formal, pero también la otra es la educación no formal. Por supuesto que también la otra es la educación informal. Y todo esto lo tenemos que ver precisamente a la luz del hecho de que si bien es cierto que los gobiernos tienen que actuar, las instituciones de educación también tienen que cambiar. Los educadores también tienen que cambiar en el salón de clases, no esperar a que las cosas cambien. Lo que sí no podemos hacer en este momento de crisis es seguir haciéndolos de siempre, aunque esperando diferentes resultados. Tampoco podemos darnos el lujo de no hacer nada, de simplemente pues, esperar a que la pandemia pase y a ver qué es lo que sucede en el mañana. Así que tampoco podemos hacer el ejercicio de culpar a otros, porque me parece que eso sería poco afortunado. Esto implica nuevos liderazgos en las escuelas y nuevos liderazgos en el salón de clases. Nuevos liderazgos de los maestros, como maestros que orienten más su esfuerzo, ayudar a que los estudiantes, por supuesto, sobre todo se inspiren de los maestros. Y eso implica que como maestros nos atrevamos a asumir los riesgos, nos atrevamos a cuestionar nuestros supuestos tradicionales, nos atrevamos a entender que no hay fórmulas mágicas, que lo que puede funcionar en un caso puede ser que no funcione en otro caso. Yo simplemente concluyo esta intervención invitándolos a que atrevamos a cuestionar nuestros supuestos convencionales, que atrevámonos a pensar que el futuro no lo vamos a adivinar y que el futuro tampoco lo vamos a extrapolar. El futuro lo construimos con lo que hacemos el día de hoy. Le cito a Charles Darwin, que dijo hace muchos años, más de 100, que no son los más fuertes los que sobreviven y ni siquiera los más inteligentes. Sobreviven, decía Charles Darwin, los que se adaptan mejor a las cambiantes condiciones de su entorno. Y si hoy algo sucede en el mundo, es la necesidad de adaptarnos a las cambiantes condiciones del entorno. Y en este sueño de un mejor futuro, ¿qué mejor que el trabajo actual? Como decía Rubén Darío, el ayer pues ya se fue, el futuro no ha llegado. Lo único que tenemos real
es el presente. Y es en este presente en donde yo los felicito a ustedes como maestros por la importante labor que hacen para hacer que la educación se convierta en un sueño posible para tantos y tantos mexicanos que tienen el mismo derecho que nosotros tuvimos de tener una educación, pero que no han tenido la misma oportunidad. Y también, no nada más los felicito, sino también los invito a que piensen que en este escenario de incertidumbre, si bien es cierto, el anochecer o la oscuridad de la noche nos habla de desazón y de angustia, también nos habla de que el amanecer se acerca y el amanecer será brillante si es que nosotros nos lo proponemos. Como decía Paul Valéry, lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y hoy en día no me cabe la menor duda que el futuro ya no será lo que solía ser. Y que el futuro, como les digo, ni lo adivinaremos, ni lo extrapolaremos, sino precisamente lo construiremos. Y esta es la invitación a que yo les hago a ustedes. Construyamos un mejor futuro los mexicanos del mañana, sobre todo aquellos que no han tenido las mismas oportunidades, lo demandan, por supuesto, lo merecen y estoy seguro que con su esfuerzo lo podrán lograr. Muchísimas gracias. Genial, doctor. Muy Muchísimas, bien. muchísimas gracias. Muy, muy padre. Bueno, pues espero que contribuya y espero que ayude a motivar a los maestros y pues